Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Galvis Agudelo y con mi compañero Luis Alejandro Giraldo Bolaños les vamos a hablar de grafos y complejidad computacional. Cuando hablamos de grafos, nosotros nos referimos a una composición de conjuntos de objetos que están unidos entre sí mediante aristas o arcos. Estos objetos, que vamos a denominar como nodos o vértices, van a ser donde se van a almacenar los diferentes tipos de elementos que vamos a manejar en nuestro grafo, siendo estas bolitas de acá los nodos, y van a estar conectados entre sí mediante aristas o arcos. Los grafos a nosotros nos permiten estudiar las interrelaciones entre unidades y cómo éstas interactúan las unas con las otras. Un ejemplo de grafos podría ser las carreteras de una ciudad, que nos permiten ir de un punto a un punto B mediante una carretera, y las carreteras en sí sería el grafo total. Cuando hablamos de grafos tenemos que tener en cuenta que hay una terminología que no es muy estricta, depende de libro a libro. Pero en esta exposición vamos a hablar de aristas, que son las líneas que unen los vértices de un grafo. El cruce, que es un punto donde dos aristas se cruzan. Los vértices o nodos, que son los elementos que forman un grafo. Tenemos que tener en cuenta que cada vértice o nodo lleva asociado una valencia o peso que es característico según la situación, que se corresponde con la cantidad de aristas que confluyen en dicho vértice. Me explico. Si un, si un nodo está conectado a otros dos nodos, o sea, posee dos aristas, el peso de este nodo va a ser de 2. Y también vamos a hablar de caminos, que va a ser el conjunto de vértices interconectados por aristas, donde dos vértices están conectados si hay un camino entre ellos. Ahora hablemos de grafos no dirigidos. En esto los vértices no están ordenados. Cuando hablamos de vértices no ordenados, significa que la conexión que existe entre ellos no es clara. O sea, por ejemplo, usted se podría ir del nodo 1 al 2 o del 2 al 1. Esto se puede denotar por este conjunto acá. En este conjunto van a estar, o sea, nomás para este ejemplo, estamos colocando cuál es la conexión que existen entre cada uno de los nodos. Por ejemplo, el nodo 1 está conectado al nodo 1, aquí. Pero cuando hablamos de que un nodo está conectado a sí mismo, o sea, que la arista va de un nodo inicial y final y que son el mismo, hablamos de un bucle. O sea que el nodo 1 acá, cuyo nodo inicial y final es el mismo, es un bucle. Ahora, los grafos dirigidos son los que sí están ordenados, como podemos evidenciar por estas flechitas. En este nos iríamos, por ejemplo, en el ejemplo de las carreteras, sería ir del punto 1 al 2 y no poder ir del 2 al 1, porque existe un orden específico en el cual tiene que andar la información o los carros. Por ejemplo, cuando hablamos acá del conjunto de estos, vamos a ver que existe una relación desde el nodo 1 al 2, pero esto no implica que haya una del 2 al 1. Dada, dada una arista, estas flechitas de acá, que, ojo, cuando estamos hablando de grafos dirigidos, ya no se llaman aristas, se llaman arcos. Dados estos arcos, estos van a tener un nodo inicial y un nodo final, siendo el inicial de donde proveen y el final a donde van a parar. Y por definición, los grafos dirigidos no contienen bucles. Vamos a hablar de la representación de grafos. Estas se dividen entre matrices y listas. Y estas matrices se dividen entre adyacencia y incidencia. Pero vamos a hablar primero de la matriz de adyacencia. Estas son la relación que existen entre los vértices. Me explico. Cuando nosotros tenemos un grafo, que sería ordenado, dirigido, vamos a tener que podemos organizarlo según los vértices. O sea, estos números de acá me van a representar los vértices y estos de acá también. Donde, si existe una arista que una un vértice con otro, vamos a colocar un 1. Pero si no hay, vamos a colocar un 0. O sea que, por ejemplo, para este grafo, vamos a tener de que el nodo 1 va a tener una arista con el nodo 1, pero con ningún otro nodo. O sea, los ceros me indican de que este de aquí no está conectado a ningún otro nodo. Ojo,
Cuando hablamos de adyacencia, es vértices, es nodos. Pero cuando hablamos de incidencia, ya vamos a hablar de la conexión de aristas y vértices, como se puede ver en este de acá. La matriz de incidencia va a tener la misma lógica que la de adyacencia, en la cual es el 1 es si está conectado y el 0 si no lo está. Solo que ahora vamos a tener en cuenta el vértice y las aristas, donde esta parte de arriba, las de abajo son las columnas, donde estas columnas van a ser las aristas y estas filas van a ser los vértices. Creo que es al revés. Bueno, donde, por ejemplo, acá podemos ver que en el nodo número 1, este va a estar conectado a la arista A. Listo. Ahora hablemos de listas de adyacencia. Tiene la misma lógica que la matriz de adyacencia, o sea, la conexión que hay entre nodos, puramente los nodos. O sea que acá, por ejemplo, en este ejemplo, para hacer una lista de adyacencia sería que el nodo A está conectado con el B y con el E, y que el nodo B está conectado con el A, con el E, con el D y con el C. O sea, es meramente la conexión. La lista de adyacencias solo se puede aplicar para para los grafos no dirigidos, debido a que no nos permite ver la conexión directa que hay entre ellos. Listo. Cuando hablamos de lista de incidencia, va a ser la misma lógica que la matriz de incidencia, o sea, entre aristas y vértices. O sea, es que este se conecta por esta de acá, como está expresado en este conjuntico de aquí. Y cuando hablamos de listas de grados, tenemos que tener en cuenta ya los pesos de cada uno de los nodos. Por ejemplo, vamos a hablar de este grafo de acá, donde el nodo número 1 va a tener un peso de 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 aristas. Esto lo vamos a señalizar acá en la posición número 1. Y así vamos llenando uno por uno cada uno de los nodos según su peso. Ahora vamos a hablar de los recorridos de un grafo. Los recorridos son las diferentes maneras en las que nosotros podemos irnos yendo por nuestro grafo. El primero de ellos siendo el recorrido de amplitud. Tenemos que tener en cuenta que este va a tener una raíz. Sí o sí vamos a tener una raíz en cualquier tipo de recorrido de un grafo. Y de esta raíz vamos a visitar a los nodos adyacentes según la distancia que posean a la raíz. Me explico. Cuando nosotros tenemos un grafo como este, entre más apartado sea de la raíz, mayor será la distancia de esta. O sea, por ejemplo, acá en el nodo F, este de acá que estoy señalando, este va a tener una distancia de 4 con respecto a la raíz. De 3 con respecto a la raíz, lo cual lo voy a colocar en el fondo acá. Como podemos ver en esta grafiquita, ya organizamos este grafo según la distancia que tengan a la raíz, en lo que podemos ver que lo que es el nodo B, C y D son los más cercanos. Y cuando nosotros lo vayamos a ir expresando, por ejemplo, así en este recorrido, vamos a empezar por la raíz y nos vamos a ir por los nodos B, C y D, que serían los consecuentes, los que irían, los adyacentes, los que estarían más cerquita. Y cuando hablamos de recorridos de profundidad, tenemos que tener en cuenta que también va a tener la misma lógica, que va a tener un nodo raíz, en este caso la A, pero este va a ir visitando los nodos adyacentes y nunca los va a visitar otra vez, usando recursivamente la búsqueda primero en profundidad. O sea, nosotros vamos a tener el nodo raíz y de acá se va a ir por uno de todas las conexiones que tiene y se va a ir a lo más profundo que tenga. Esto nosotros ya lo habíamos visto, por ejemplo, con árboles, en los cuales se daba el orden preorden, en los cuales se va a ir de raíz, izquierda o derecha. ¿Qué es lo que vamos a aplicar específicamente a este grafo? Como estamos hablando de un grafo no dirigido, o sea, que no importa la dirección que nosotros tengamos, vamos a decir que este nodo A
va a pasar a su izquierda, sería la B, y lo vamos colocando acá en la raíz. O sea, vamos a pasar de la raíz a la izquierda, de acá a la izquierda, bla, bla, bla. Y una vez llegue acá, al final de este nodo, y este nodo no tenga ningún nodo adyacente, o sea, no tenga ninguna arista que lo conecte a otros nodos, nos vamos a devolver a la raíz. Y de acá vamos a pasar a la otra de acá, a la otra conexión, la otra arista que tenga nuestro nodo. Listo. Ahora para terminar, acá hablando de grafos, vamos a hablar del algoritmo de Dijkstra, o también llamado algoritmo de caminos mínimos, que es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice origen hacia el resto de los vértices en un grafo que tiene pesos en cada arista. Este consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen, y cuando se obtiene el camino más corto desde el origen hasta el resto de los vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. Vamos a explicarlo mejor con este grafo de acá. Vamos a ir llevando esta nomenclatura, que va a ser el valor acumulado, la procedencia y la iteración. Como podemos ver, cada una de las flechitas, se me olvidó el nombre, vértices, raíces, listo, va a tener un peso, ¿sí? Taque y taque, que van a ser los caminos por los que va a ir. Para ejemplificarlo mejor, hagamos de cuenta que estos números son una distancia, ¿sí? Volvamos al ejemplo de la ciudad. Nosotros tenemos que ir de un punto A un punto B. Este número va a ser la distancia que va a haber entre la conexión de estos puntos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, nomás para ejemplificar este algoritmo. Vamos a irnos del nodo 1 al nodo 4. En la primera iteración, primero que todo, cuando hablemos de este nodo de acá, del 1, vamos a ver que él tiene un peso 0. Obviamente, va a ser de donde vamos a empezar. Y no va a tener ningún nodo de procedencia, debido a que es nuestra raíz. Listo. Ahora, en la primera iteración vamos a ver que se va a ir al nodo 2 y al nodo 3. En el nodo 3 vamos a ver que va a tener un peso de 30. O sea, un peso acumulado de 30, que va a ser lo que le costó de ir del 1 al 3, por decirlo de alguna manera. Y el nodo de presencia va a ser el 1. Mientras que en el nodo 2 vamos a tener que el peso acumulado va a ser 100 y este nodo de procedencia va a ser el 1. Vamos a la iteración 2 y 3. En la iteración 2 vamos a ver que va a partir desde acá, desde este nodo de acá, y va a irse al 4 y al 5. Cuando vamos desde el 3 al 5, vamos a ver que va a haber un valor acumulado de 90, siendo el nodo de procedencia el 3. Mientras si nos vamos del 3 al 4, vamos a ver que el peso acumulado es 40 y el anterior es el 3. Y acá se va a dar algo muy especial, un caso muy especial. Y va a ser que va a haber un reemplazo en lo que nosotros vayamos manejando en nuestro programa. Y es que vamos a eliminar el camino más largo. Me explico. Nosotros vamos a partir desde este 4 acá, desde este 4 acá, y vamos a partir al 2. O sea, se va a unir este 40 que hay a este 15, dando 55. O sea, el recorrido hasta el momento va a ser 1, 3, 4, 2. Y la distancia recorrida va a ser 55, la cual es menor a este recorrido de acá, por lo cual lo va a reemplazar. Recordemos que este algoritmo es del de caminos mínimos, y así va encontrando poco a poco el camino menor que hay entre todas las conexiones que existan entre nuestros nodos. Y ya como lo que había dicho anteriormente era, vamos a encontrar el 1, la conexión entre el 1 y el 4, vamos a ver que una vez hechas todas las iteraciones, o sea, una vez que nosotros vayamos a uno de los nodos y este ya no tenga ninguna descendencia, vamos a ver que cuando hablamos de la conexión entre el 1 y el 4, el camino que existe entre estos dos, pues el camino más corto va a ser aquel en el que el valor, el peso acumulado
sea 40 y cuyo nodo de referencia, el nodo anterior, sea el 3. Ahora mi compañero les va a hablar de algoritmos y computacional. Gracias, Mondongo. Pues te agradezco mucho por la participación. Ahora viene la parte más importante, que es la mía, obviamente, que es la complejidad computacional. Entonces, antes de ver bien qué es la TCC, tenemos que definir qué es un algoritmo. Un algoritmo, en sencillas palabras, un conjunto de instrucciones para solucionar un problema. Un algoritmo debe tener las siguientes características también. Ser finito, o sea, que siempre debe haber un fin que acabe, que no se extienda al infinito y más allá. Ser exacto, o sea, no tener ningún tipo de ambigüedad al ser escrito. Tener de 0 a más entradas, o sea, pues un algoritmo puede tener ninguna entrada o tener varias entradas. Tener una o más salidas, un algoritmo debe entregar algo o entregar las cosas también puede ser. Y ser eficiente. Y es el tema que nos vamos a adentrar. ¿Cómo averiguar un algoritmo, la eficiencia de un algoritmo? ¿Cómo saber si es eficiente o versus otros algoritmos que resuelven el mismo problema? Encontrar el más eficiente. Tengo un ejemplo, primero que todo. Cada uno de los algoritmos más famosos, el de Euclides, el cual busca el máximo común divisor, el MCD, de dos números. Simbología que maneja el The Art of the Computer Programming, que me gustó mucho, que es pues designar un algoritmo con una letra y pues a sus pasos una letra más un número. Entonces tendremos el algoritmo de, dados dos números enteros, m y n, buscar el máximo común divisor. Entonces en el sub 0 se anota m, n, que es los parámetros que vamos a traer, y r, que es la variable que vamos a manejar para el residuo. Entonces E1 sería que R sea igual al residuo que hay entre M y N, o sea, el resto. Sabes que en la división entera hay consciente y residuo, pues. Entonces, en E sub 2 estamos preguntando si R no es igual a 0. Si no es igual a 0, sigue con el siguiente paso que sería E3. Si no, devuelve n, o sea, para finalizar ya el algoritmo. Para finalizar el algoritmo requiere que r sea igual a 0. Si no, sigue con el paso E3. Y por último, el paso E3 designa a m como n, n como r y E1. Está bien el algoritmo. Teoría de complejidad computacional, la TCC, la famosísima. La TCC es una rama de la teoría de la computación que estudia los recursos requeridos para resolver un problema como son el tiempo y el espacio. Una meta de la TCC es determinar los límites de una computadora y de la computación en general. Para esto se disponen de algunas herramientas para acompañar la eficiencia de los algoritmos como la Big O, Big Omega y Big Theta. Entonces, Big O. La Big O es una notación que nos sirve para acotar superiormente una función. Esta se simboliza con la siguiente manera. O de fn, o sea, Big O de la función ta. Y se dice que f de n, pues f minúscula de n es igual a O de f mayúscula de n. Ya tendrá más sentido, tranquilo. A pesar de que no es exactamente igual. Sí, o sea, si lee el documento yo lo expreso de más alargadamente. Se define O de fn, f mayúscula n, a cualquier cantidad que cumpla con la siguiente desigualdad. En el documento ahí me equivoqué, dije ecuación y pues... Entonces, el valor absoluto de f minúscula de n debe ser menor o igual a una constante m por la O de f mayúscula n. Esta cantidad aplicada a un algoritmo refleja el crecimiento máximo del tiempo de espacio de un algoritmo. Entonces, tenemos estos. Ejemplo, tenemos la siguiente función. F de n es igual a 3n al cuadrado más 1. Su Big O sería n al cuadrado, pues en el documento está la prueba de esta afirmación. Así que la función f de n crece exponencialmente, o sea, crece al cuadrado de n al cuadrado. Pues sí, yo lo digo exponencialmente, ¿no? Comparada con f de n tenemos, entonces aquí estaría las funciones.
Entonces, como puedes ver, cuando la función está con la constante m, que sería 4, pues en el documento también está detallado cuál es el valor de m, por o, que ya definimos que o es n al cuadrado. O sea, eso acota justamente, exactamente. Espérate, yo creo que lo tengo más acá. Si nos acercamos demasiado, veremos justamente estas dos funciones se interceptan cuando x vale 1. ¿Esto por qué? Porque x representa el número de casos y y representaría el tiempo estimado. Justamente en cada algoritmo de O a la n siempre pasará esto, que se intercepta en el punto 1. Y después la función va más o menos, sí, lo acota, o sea, acota significa que acota superiormente, significa que siempre estará por encima de la función a un cierto ritmo. Como puedes ver, si lo llevamos esto al infinito, siempre estará muy cerca de la función original. Como observamos, m por big O de x se apega mucho a f de n, pues sí. Vamos a ver, big omega y big teta. Big omega y big teta no son tan importantes como big O, pero al igual que big O, son anotaciones que nos ayudan a acotar una función. En el caso de big omega, nos ayuda a acotar inferiormente, y en el caso de big O, nos da una cota superior y una cota inferior. Pues ya teniendo big O y big omega, pues ya se puede tener big teta. Entonces aquí tenemos a la izquierda el diagrama de big omega, y como podemos ver, justamente pasa lo mismo que con el caso de big O. Que justamente en el caso número 0, pues en el anterior era el número 1, siempre toma la función y luego va por debajo, como podemos ver. Esta sería la función que sería big teta. Y por el contrario, en big teta, bueno, este big omega big teta, tendríamos más o menos una cota superior, que sería big O, y una cota inferior, que sería big omega, que la función pues más o menos se manejaría entre estas dos. Entonces, acá voy a mostrar unos ejemplos prácticos. Bueno, profesor, como iba diciendo, vamos a hacer un trabajo práctico de algoritmo que suma dos números binarios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el problema. Lo que tenemos que hacer es sumar dos números que son binarios. Entonces, obtenemos que sí o sí necesitaríamos una lista que sería m, que estaría llena de pues, el primer número en binario, L, que sería una segunda lista, que sería un segundo conjunto de números en binario, y R, que sería una lista totalmente vacía. Y obtendríamos que el algoritmo para solucionar esa suma sería el siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle al usuario pues, o al programador que necesitamos el número máximo de cifras, cadenas de números. También necesitamos la cadena número 1, la cadena número 2 y la cadena número 3 la podemos utilizar, pues la podremos fabricar acá y que estaría llena de puros ceros. Entonces, en el siguiente paso sería preguntarnos si n es menor que 0. ¿Por qué? Fácil. Entonces, digamos que ya solucionamos toda esta parte y estamos justamente cuando n es igual a 0. Entonces, como podemos ver, estos dos, al sumarse, pues ya, no importa. Pasaríamos a la siguiente por esta condición, que sería menos 1. Cuando n vale menos 1, y pues obviamente cuando vale menos 1, ya se desbordó y pues no hay nada ahí para sumar. Por eso se detiene cuando es menor que 0, sencillamente. Ahora, si es menor que 0 significa que ya terminó de sumar todo, porque pues ya recorrió todos los números de la lista de números. Y si no, pues sigue con el siguiente paso, que sería S2. Y en S2 estaríamos preguntando designación de M y L en N. Primero preguntamos si M en N es igual a 1. Y si es así, preguntaríamos si L en N es igual a 1. Y pues haríamos una cosa o haríamos otra. Por ejemplo, si es 1 y 1, como están en este caso, tendríamos M de n es igual a 1, sí. L de n es igual a 1, sí. Entonces,
La designación que hacemos es poner r de n-1 como 1. O sea, como si estuviéramos llevando el arrastre. Entonces obtendríamos que esta cadena se modificaría a 1 y 0. 0, 0, 1, 0. Entonces, seguiríamos al paso número 4, que pues después de finalizar esto, fuera a S4. Y en S4 nos dice que restemos n-1, o sea, sería en esta posición de acá, y que sigamos hasta, y que devolvémonos al paso número 1, que sería verificar si n es mayor que 0, todavía sigue siendo mayor que 0. Y seguiremos al paso número 2, que sería si m de n menos 1, pues ahí estaría n-1, esto ya sería, esto ya estaríamos acá justamente. Si n-1 es igual a 1 y L de n-1 es igual a 1, entonces se pone a la siguiente 1, porque pues tenemos el caso de que 1 y 1 es igual a 10, entonces el arrastre sería 1 y se dejaría el 0, y 1 más 0 es obviamente 0. Entonces llevaríamos 1 a la siguiente. Entonces en el siguiente caso sería preguntarnos si, bueno, entonces seguiría este 4. Y en ese 4 pues le restaríamos otro, entonces ya estaríamos acá justamente. Vamos a ver, ya cuando estemos en ese 4 nos vamos a ese 1 y nos preguntamos lo mismo. O sea, que si n es menor que 0, obviamente todavía no, entonces se sigue a ese 2 y preguntamos lo mismo. M de 1, pues ahí está n, ¿es igual a qué? ¿A 1 o a 0? No, es igual a 0. Entonces ya, bueno, entonces se pregunta si L de n es igual a 1, y obviamente si es 1, como podemos ver acá, entonces se pasa a S3, que es el caso donde pues tenemos un 1 abajo y uno arriba, pues sí. Entonces aquí se pregunta, ¿acaso R en la posición n, que sería acá, es igual a 1? Y si es igual a 1, entonces significaría que esto lo ponemos 0 y en R de n-1 lo pondríamos 1, o sea, lo que llevábamos. Y si no, pues solamente R de n es igual a sí, obviamente. Y por último ya estaríamos en ese 4 que nos volveríamos otra vez acá con n-1. Entonces se preguntaría, n es menor que 0. Y si no es así, entonces sigamos. Entonces ya estaríamos acá en este caso. Entonces se preguntaría, ¿m de n es igual a 1? Sí. L de n es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces estaríamos en S3 de nuevo. Entonces aquí nos preguntaríamos si R de n es igual a 1. Acá lo tenemos. Y si R de n, bueno, y si es igual a 1, significa que este lo ponemos 0. Y al siguiente, en menos 1, pues ya que no existe la posición, no se pone. Quedaríamos con n-1 y llevar otra vez a ese 0, donde ya tendríamos todo sumado. Como podemos ver acá, hubo un overflow, pues es normal cuando estamos acá sumando binarios, que haya overflow. Y pues la suma total sería esta. Ya por último vamos a analizar el coste algorítmico de este algoritmo. Ya que hemos analizado el algoritmo y su funcionamiento, ahora lo que vamos a ver es analizar su coste en tiempo y en espacio. Entonces, para analizar su coste en espacio, primero tendríamos que saber qué almacena cada una de estas cosas. Entonces, como podemos ver, n almacenaría un número entero, m, l y r serían una lista, obviamente. O sea, son listas o arrays, dependiendo de pues como quiera el programador, obviamente. Y pues como podemos ver, entre más grande sea n, más espacio ocuparían las listas estas. Entonces, como pues n es el factor donde crecen las listas y eso, entonces sabríamos que sería una función a base de n. ¿Qué guardan m, l y r? Como obviamente guardan bits, o sea, guardan 0 y 1 en cada posición, podríamos decir cuántos bits
necesitan esas, o sea, dependiendo de n cuántos bits necesitan esas tres. Entonces, podríamos decir que su espacio en bits, ojo, su espacio en bits es igual. Entonces, si tendríamos n bits, entonces se guardaría, sí, n bits, obviamente. Entonces sería n más n más n. Entonces, al final obtendríamos que sería 3n. El espacio que ocupa todo el algoritmo. O sea, su recurso en espacio. Entonces, es un coste lineal y su big O sería dn. O sea, crecería linealmente. Y bueno, ahora analizar sus espacios en tiempo. Ahora, ¿cuánto se demora en finalizar este algoritmo? ¿Cuántas veces se ejecuta cada paso? Primero analicemos eso. Entonces, en el paso número 0 se ejecuta una sola vez en todo el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya llegando al paso número 4, cuando se devuelve, no se devuelve al paso número 0, sino al paso número 1. Y se ejecuta al menos una sola vez, debido a que pues nos pasan las cosas del usuario y eso. Y después sigue al siguiente paso, que sería S1, que ya nos redirige. ¿Cuántas veces se ejecutaría S1? Pues como vimos en la anterior, que sería, pues sí, la suma que hicimos anteriormente, este paso se ejecutaba cada vez que pasábamos de 1 a 1, hasta que sea menos 1. Entonces, al principio se preguntó, o sea, al principio de n, y se preguntó cuando n estaba menos 1. Entonces sería toda n hasta llegar a n menos 1, o sea, en total sería una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, n más una vez. Llegamos hasta ahí, en ese consenso. Entonces, el número 0 se ejecuta una vez, el número 1 se ejecuta n más una vez. Ahora, ese sub 2, pues es la condición más o menos de suma y resta. Y se ejecutará pues cada vez que pasemos por uno de estos. Y como está antes de este, se ejecutaría n veces. Este sería el difícil, porque este dependería de los datos. Entonces lo vamos a llamar A para su posterior análisis. Y por último, esta pues se ejecuta n veces. Entonces la función que obtenemos sería igual a 1 más n más 1 más A más n. Entonces tendríamos que n es igual a 2n más 2 más a. Entonces por ahora es un coste lineal toda la función. Nuestro problema llega a descubrir quién es a. Entonces lo que voy a hacer es acotarla superiormente e inferiormente, pues para averiguar su coste promedio, sí, utilizando matemáticas 1 obviamente. Entonces pues, según el algoritmo, el caso donde este paso se ejecutaría menos veces sería cuando este estaría lleno de 1, cuando la suma sería pura llena de unos o de puros llenos ceros. ¿Por qué? Como podemos ver, solamente se ejecuta S3 cuando m es igual a 1 y l es igual a 0, o cuando m es igual a 0, es igual a 0. Pero acá borré un pedazo, ¿cierto? Sí. Bueno, no importa, o sea, ya lo vieron. Cuando m es igual a 0 y l es igual a 1, se ejecutaba. Entonces, tendríamos que el menor número de casos para A sería cuando este sería puros ceros o puros unos. En este caso, se ejecutaría 0 veces. Así. Inferiormente a vale 0. Y la máxima ejecución de A sería cuando estos están intercalados. Entonces se ejecutaría. Entonces A se ejecutaría un total de n veces. Porque pues tendría que verificar acá, acá, acá y acá. Entonces se ejecutaría el total de n. Y obtenemos que la función puede ser, o 2n más 2 o 3n más a.
Entre ahí estarían los casos intermedios, más 2. Entonces, el coste de tiempo, dependiendo de n, sería el más bajito, sería f de n es igual a 2n más 2. Y el más alto, que sería igual a f de n es igual a 3n más 2. Ahora, para saber sub big O, tomaremos solamente el caso donde n es mayor, o sea, que esto esté pues, lleno de 1, 0, 1, 0, 1, 0, obviamente. Y sabremos que tiene un coste lineal de O a la n. De O a la n es igual a f. Al revés. Hay una convención, no sé si sabe, de que para casos así de anotaciones, siempre va a la izquierda la función y a la derecha la anotación. Y pues, si vamos a la gráfica, entonces sería que f de n sería siempre es menor o igual a n de O de n. Siendo m 4. No, siendo m sería 5. 5 o m. Y ahí lo tendríamos. Aquí ya tendríamos analizado el algoritmo, cuánto consume en espacio y cuánto consume en tiempo. Ahora seguiremos con un algoritmo que no lo pude resolver, pero me gustó cómo lo resolví, pues, cómo lo intenté resolver. Así que ahorita nos vemos. La verdad, este es un trabajo que pues me gustó hacer, no puedo mentirte, pero explicar no es lo mío. Y pues lo verán en el documento y pues eso. Pues sin más que decir, sin más antelación, yo me despido. Que le vaya bien en estas vacaciones y nos vemos. Adiós.